Hermanitos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones. ¿Por qué es importante asistir a misa los domingos y fiestas de guardar? Vamos a ver en la palabra de Dios qué es lo que ofrecemos en la Santa Misa. Vamos a ver en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, verso del 8 al 10. Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por la eternidad. No se dejen engañar por las novedades y las doctrinas extrañas a la fe. La gracia de Dios es un buen medio para fortalecer la vida interior. No cuenten con otros alimentos de los que nadie sacó provecho. Nosotros tenemos una mesa sagrada, en la cual no pueden sentarse los que todavía sirven en el templo. Palabra de Dios. Aquí encontramos, hermanos, que San Pablo les está diciendo a los cristianos que ya se habían convertido al cristianismo, que no cuenten con otros alimentos de los que nadie sacó provecho. Dice, y nosotros tenemos una mesa sagrada en la cual no pueden sentarse los que todavía sirven en el templo. ¿A qué se está refiriendo? A que los judíos se reunían también para celebrar el culto a Dios, y ellos ofrecían sacrificios a Dios, sacrificios de comunión, en el cual ofrecían animales, y ellos mismos comían de esos animales para entrar en comunión con Dios, con su altar, que significaba entrar en comunión con Dios. Por eso dice San Pablo, nosotros, ahora le dice a los cristianos, nosotros tenemos una mesa sagrada en la cual no pueden sentarse los que todavía sirven en el templo, o sea, los judíos que todavía no se habían convertido al cristianismo. ¿De qué mesa sagrada está hablando San Pablo? Vamos a ir descubriendo cuál es esa mesa sagrada de la que está hablándole San Pablo a los cristianos. Y vamos a ver en Hebreos 10 del 5 al 14. ¿Qué nos va a decir la palabra de Dios? Dice, por eso al entrar Cristo en el mundo, dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, aquí estoy yo, oh Dios, como en un capítulo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Entonces sigue, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda única del cuerpo de Cristo Jesús. Los sacerdotes están de servicio diariamente para cumplir su oficio, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca tienen el poder de quitar los pecados. Cristo, por el contrario, ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio y se sentó a la derecha de Dios, esperando solamente que Dios ponga a sus enemigos debajo de sus pies. Su única ofrenda lleva a la perfección definitiva a los que santifica. Palabra de Dios. Hermanos, aquí encontramos nosotros algo muy interesante. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo viene al mundo, dice Él que a su Padre no le agradaron los sacrificios, no le agradaron los holocaustos, las ofrendas que su pueblo le ofrecía. Y por eso dice, pues aquí estoy yo, Señor, para hacer tu voluntad. Y dice,
como en un capítulo del libro está escrito de mí para hacer tu voluntad. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y dice, comienza por decir, no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. Y sin embargo, esto era lo que pedía la ley. Entonces sigue, aquí estoy yo para hacer tu voluntad otra vez. Vuelve a repetir esa frase, para hacer tu voluntad. Dice, con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. O sea, anula la antigua alianza para establecer la nueva alianza. ¿Sí? Los antiguos sacrificios para establecer un nuevo sacrificio. Por eso dice en el verso 10, esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda única del cuerpo de Cristo Jesús. Esa voluntad que Jesucristo viene a hacer del Padre, ¿cuál es? Dice, esta voluntad de Dios de que habla Jesús es que seamos santificados por la ofrenda única del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Se fijaron, hermanos? ¿Por qué en la Santa Misa, qué es lo que hacemos? ¿Sí? Ofrecer esa única ofrenda, que es la voluntad del Padre, para que seamos nosotros santificados. Y es la única. Por eso dice, hermanitos, dice, esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda única del cuerpo de Cristo Jesús. Y vamos a escuchar lo que sigue diciendo en el verso 12. Dice, Cristo, por el contrario, ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio. Único y definitivo sacrificio. Y se sentó a la derecha de Dios. Luego, en el verso 14, vuelve a repetir. Dice, su única ofrenda lleva la perfección definitiva a los que santifica. ¿Cuál es esa única ofrenda que nos lleva a la santificación? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que le ofrecemos a nuestro Padre Celestial en cada Eucaristía. Así que, hermanitos, ¿cómo podemos decir nosotros que vamos a ser santificados en un culto en donde no se está ofreciendo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Por ahí escuchamos a los hermanos separados invitarte al culto. Vamos al culto con nosotros, vamos al culto, pero ¿qué culto? ¿Sí? Solamente la pura palabra de Dios que tienen y los gritos que ellos echan ahí en el culto. Pero el verdadero culto, la única ofrenda, ¿sí?, para ser santificados, dice la palabra de Dios, y que esa es la voluntad del Padre, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a seguir viendo, hermanitos, en Primera de Juan 2 del 1 al 2. Primera carta de San Juan 2 del 1 al 2, ¿qué nos dice? Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen, pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios. En el antiguo pueblo de Israel, lo que le ofrecían a Dios en el culto eran sacrificios, eran animales, eran víctimas, ¿sí? Y ahora dice aquí San Juan que Jesucristo es la víctima para el perdón de nuestros pecados. ¿Se fijaron? Jesucristo es la víctima que se ofrece al Padre, que se entrega al Padre para el perdón de nuestros pecados. No hay otra ofrenda, hermanos, no hay otro sacrificio. Por eso vemos que en la Eucaristía, la Santa Misa siempre ha sido la misma. Lo único que se ofrece es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya se consagra, cuando el sacerdote ya lo consagra en el altar. Y allí nos ofrecemos todos con Cristo para que sean gratos a los ojos de Dios todas nuestras acciones, todo lo que le ofrezcamos nosotros, todas nuestras ofrendas, nuestras obras, toda nuestra vida. Solamente uniéndolas a esa ofrenda pura del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es aceptada por el Padre Celestial. Y así vamos a darnos cuenta, hermanitos, ahora en Malaquías capítulo 1, verso 11.
Ya Malaquías había profetizado sobre esta ofrenda pura que se le iba a ofrecer a Dios en el mundo entero. Dice, desde donde sale el sol hasta el ocaso, en cambio, todas las naciones me respetan y en todo el mundo se ofrece a mi nombre tanto el humo del incienso como una ofrenda pura, porque mi nombre es grande en las mismas naciones paganas, dice Yahvé de los ejércitos. Palabra de Dios. Aquí ya el profeta Malaquías había profetizado sobre esta única ofrenda que se le iba a ofrecer al Padre Celestial y que iba a ser grata a sus ojos. Porque en ese tiempo no se le ofrecían las ofrendas que se le ofrecían a Dios no eran gratas a sus ojos, ya lo escuchamos, el mismo Cristo. No te agradaron los holocaustos, los sacrificios. Y ahora la única ofrenda grata a los ojos de Dios, de la que habla aquí Malaquías, ya la escuchamos en Hebreos, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La única ofrenda pura, agradable a los ojos de Dios. Él es la víctima que se ofreció al Padre Celestial por el perdón de nuestros pecados. Ahora, hermanito, vamos a ver lo que nos dice en 1 de Corintios 10:16. 1 de Corintios, capítulo 10, verso 16 al 18. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Así siendo muchos formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Fíjense en los israelitas, para ellos comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. Palabra de Dios. Aquí San Pablo está diciendo también, hablando sobre esto, hermanos, sobre esta ofrenda pura, ¿sí? Por eso habla sobre la copa, la sangre del Señor. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Así siendo muchos formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan, que es el cuerpo de Cristo. Y al participar todos ese mismo pan, entramos en comunión unos con otros, pero también entramos en comunión con Cristo, con Dios. Dice, así como los israelitas, dice aquí, fíjense en los israelitas, para ellos comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. Entonces también nosotros, los católicos, comer de esta víctima que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entramos en comunión con Cristo, con Dios y entre nosotros mismos. Dice, porque el pan es uno, o sea, el cuerpo es uno. Y al comer todos de ese cuerpo, entramos en comunión unos con otros y con Dios. ¿Se fijan, hermanos, la importancia de asistir a la Santa Misa y participar de este pan? Por eso vamos a escuchar a nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 6, versos del 56 al 58. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Se fijaron? Entramos en comunión con él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. ¿Se fijaron, mis hermanos? Quien lo come, dice, vivirá por él. Así como él vive del Padre, también nosotros cuando lo comemos, vivimos por él. Y nos unimos a él y nos unimos al Padre. Y luego dice, este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Bueno, hermanitos, creo que con esta reflexión nos van a dar ganas de ir a participar de este pan, de esta víctima, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y que es la única ofrenda grata a los ojos de Dios y por la que nosotros podemos ser santificados. Hermanitos, ánimo y adelante. Sigamos firmes en nuestra fe. Que Dios les bendiga.